Hola, esta es la práctica del multímetro digital por parte del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías y Tecnologías Avanzadas, UPITA, por parte de la materia de metrología que es impartida por el profesor David Arturo Gutiérrez Begovich. Las alumnas que son parte de este equipo son Gutiérrez Martínez María Fernanda y Velázquez Monterde Miriam Guadalupe, que forman parte del grupo 1BM7. Vamos a comenzar. Tenemos que recordar que esta práctica consta de 3 ejercicios. El primer ejercicio ya se vio anteriormente en la práctica del multímetro analógico, por lo tanto los otros 2 ejercicios son completamente nuevos. Lo que vamos a hacer es meternos al ejercicio número 1 y vamos a insertar un multímetro digital en esta sección de aquí. Una vez que tenemos nuestro multímetro, lo vamos a ubicar en cualquier parte de nuestro circuito. Lo que vamos a medir dentro de este circuito es la tensión e intensidad de nuestro componente. Lo que vamos a hacer es seleccionar un componente. Yo quiero medir la resistencia número 4. Ahora, para medir la tensión, lo que vamos a hacer es conectar paralelamente nuestro multímetro con nuestro resistor o nuestro componente en cuestión. En este caso, aquí ya está conectado paralelamente. Lo que vamos a hacer es darle a correr a nuestro programa y presionamos 2 veces nuestro multímetro. Lo que va a hacer es mandarnos automáticamente el valor de nuestra resistencia. Entonces, aquí nos aparece que el valor de la tensión es de 1.958 volts y según los cálculos ya hechos previamente a la práctica, el resultado de la resistencia número 4 es de 1.957 volts, lo cual es aproximado a lo medido. Ahora, lo que vamos a hacer es medir la intensidad de corriente. Vamos a cerrar aquí, vamos a parar nuestra simulación y vamos a abrir nuestro circuito. Recuerden que para medir la intensidad de corriente debemos de medir en serie a nuestro circuito. ¿Por qué? Porque si estamos midiendo en un circuito físico, lo que podemos hacer es dañar nuestro multímetro, quemar el fusible. Aquí lo único que nos marcaría sería un error, pero si lo haces en físico, dañas tu instrumento. Entonces, antes de prender la simulación, vamos a dar doble clic aquí en nuestro multímetro. Pueden ver que se quedó guardado el valor anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es solo cambiarlo a amperes, que es la unidad de medida de la intensidad de corriente. Recuerden que esto se debe de hacer en el físico antes de medir el componente o la señal que quieres hacer. ¿Por qué? Porque también puedes llegar a quemarlo. Deben de ser muy cuidadosos en seleccionar las unidades a medir. Entonces, ahora le vamos a dar play a nuestro programa y nos va a aparecer automáticamente igual el valor de nuestro resistor. Entonces nos dice que la intensidad de corriente de este resistor número 4 es de 9.789 microamperes. Y según nuestros cálculos, el valor es de 9.789 microamperes, lo cual es lo mismo tanto en la medición como en los cálculos. Por lo tanto, se puede decir que está correcto nuestro resultado. Cerramos aquí, pausamos la simulación y ahora pasamos al ejercicio número 2. Aquí. Este es el ejercicio número 2. Vamos a hacer completamente lo mismo, que es medir tanto la tensión como la intensidad de corriente de los componentes de este circuito. Este es el ejercicio número 2 ya armado. Lo que vamos a hacer es seleccionar un multímetro de la misma manera y vamos a seleccionar cualquier resistencia a medir. Vamos a medir la 6 esta vez. Ubicamos nuestro multímetro y conectamos. Sabemos que vamos a medir la tensión de nuestro componente. Por lo tanto, tiene que ser en paralelo. No deben de olvidar eso. Vamos a abrir nuestro multímetro y veamos que está en las unidades correctas. Tanto está como en DC como está en volts. Entonces vamos a darle a correr a nuestra simulación y nos va a aparecer el valor de 1.697 volts. Y según los cálculos ya hechos, este resultado es de 1.
696 volts. Es un aproximado al valor de la simulación, al de los cálculos. Entonces, una vez que terminamos esto, vamos a cerrar, vamos a parar y ahora lo que vamos a hacer es medir la intensidad de corriente. Recuerden, tiene que ser abierto el circuito, tienes que medir de forma abierta el circuito porque si no puedes dañar tu multímetro. De esta manera. Ahí está ubicado. Vamos a hacer doble clic en nuestro multímetro y vamos a cambiar de unidades a amperes. No olviden cambiar las unidades. Si lo están haciendo en físico, no olviden cambiar las unidades antes de medir. Pero si están haciéndolo en simulación, en este caso no hay tanto problema. Pero de preferencia háganlo antes de las mediciones, tanto en simulación como en físico, para que no haya ningún problema después. Entonces le vamos a dar a correr a nuestra simulación y nos va a aparecer el valor de 11.311 miliamperes. Y según los cálculos sale de 11.31 miliamperes, lo cual está correcto. Ahora vamos a medir el ejercicio número 3, que es este. Igual vamos a seleccionar un multímetro y vamos a ver alguna resistencia que queramos medir. Ahora yo quiero medir la resistencia 3. Vamos a ubicar nuestro multímetro y vamos a medir primero la tensión. Entonces, como ya he mencionado varias veces, la tensión se mide en paralelo. Es algo que nunca se debe de olvidar. Y aunque lo repita mucho es porque no se debe de olvidar. Entonces lo que vamos a hacer es doble clic al multímetro, ver que está en los valores correctos y veamos, aquí no está en el valor correcto porque aquí nos marca DC y ahora tiene que estar en AC. Entonces seleccionamos y listo, ya podemos correr nuestra simulación. Damos play y nos aparece que el voltaje o la tensión de la resistencia número 3 es de 60.416 volts. Y en los cálculos ya hechos nos sale de 60.306 volts. Es un aproximado, igual no hay tanta falla en este aspecto porque son los 60 volts. Entonces cerramos y ahora lo que vamos a medir es la intensidad de corriente. Borramos esto, borramos lo otro y recuerden que tiene que ser exactamente. El circuito debe de estar abierto. Conectamos aquí, conectamos acá. Lo pude haber hecho por acá, pero para que no haya ninguna duda de dónde se ha conectado la resistencia, pues lo puse aquí, pero se puede poner acá. Entonces, vamos a darle doble clic y vamos a cambiar las unidades. Vamos a darle a correr a nuestra simulación. Esperamos un momento y nos va a lanzar el valor de 1.831 miliamperes. Y los cálculos ya hechos nos dice que es de 1.833 miliamperes. Es un aproximado a nuestro valor tanto en simulación como en cálculo. Por lo tanto, no hay ninguna falla ya que nos sale un valor acercado, el uno al otro. Entonces, ya con esto podemos aprender cómo es que se mide tanto la tensión como la intensidad de corriente en diferentes circuitos, sobre todo de diferentes fuentes. Por ejemplo, aquí utilizamos una AC, pero en los otros ejercicios utilizamos una DC. Y sobre todo aprendimos cómo medir con un multímetro digital. Eso sería todo por parte de nosotras. Gracias.